Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandra y, bueno, aparte de darles toda la bienvenida, yo les voy a explicar un poquito acerca de lo que vamos a vivir el día de hoy. Y, bueno, seguramente ya han visto esto de Avali Pro y tal vez se estén preguntando a qué se refiere Avali Pro, ¿no? Porque estoy segura que de Avali sí saben qué es, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar un poquito de qué va Avali Pro antes de que comencemos con nuestra capacitación con el ingeniero Parra. Bueno, pues Avali Pro nació ya que nos dimos cuenta que ustedes, los técnicos y profesionales en refrigeración, de repente necesitaban pues un poco de información o les venía bien tal vez todas las medidas y todas esas tablas de conversiones y tal, ¿no? Entonces, además de eso y junto con muchas más sorpresas y herramientas para ustedes, pues creamos esta plataforma. Nada más, si me dan... Gracias, ¿la que sigue? Ok, entonces, para decirlo claramente, es el centro de conocimiento que está hecho especialmente para ustedes con el fin de que sigan creciendo y actualizándose pues, en temas de refrigeración y aire acondicionado. Ahora, ¿qué es lo que pasa o dónde está Avali Pro? Esto lo van a poder revisar directamente en nuestra página web, en avali.com. Siempre van a ver por allá arriba un recuadro en donde les va a dar el acceso a Avali Pro. Dentro de esta plataforma van a poder encontrar que está toda la sección de recompensas, que al final les vamos a explicar de qué se trata. También los cursos, como estos cursos que vamos a estar teniendo. Artículos de interés, van a poder también subir su currículum en línea y ya que tengan las capacitaciones se va uniendo también ese currículum. Convertidor de unidades y muchas otras cosas más que ya les vamos a ir diciendo más adelante. Cuando entren a la plataforma, nada más para que no se me pierdan cuando entren, van a poder tener en esa parte lo de los cálculos, ahí arriba está el blog, recompensas, que es un sistema en donde se premia su fidelización y hay diferentes premios en donde ustedes con sus compras pues van a poder ir aplicando esta dinámica, ¿no? Y también tenemos aquí otras cosas relacionadas con Avali, otras dinámicas y promociones que tenemos para que ustedes siempre estén al tanto de todo esto. Y bueno, tenemos también la parte de eventos. En esa parte va a ser donde ustedes se van a poder registrar en eventos como el del día de hoy, ¿vale? Entonces, precisamente, eso nos lleva a que hoy tenemos nuestro primer curso de capacitación, que va a ser Fundamentos de Refrigeración con el ingeniero Fernando Parra, y antes de que inicie se los voy a presentar. El ingeniero Fernando Parra es egresado como técnico mecánico industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en Administración de la Mercadotecnia por el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad de la Ciudad de México. Se ha capacitado y especializado en temas de refrigeración, aire acondicionado, equipos y sistemas electromecánicos, ventas y mercadotecnia en instituciones de prestigio y reconocimiento nacional y mundial como IBM, ITESM, UAG, ASHRAE, ARCO, AMA, UNIVA, Emerson, Celmec, Carrier, York, entre otros. Cuenta con más de 50 años de experiencia en la industria de refrigeración, desempeñando puestos como servicio, mantenimiento, instalaciones y proyectos para servicios Frío y Parra Ingenieros, profesor de refrigeración y aire acondicionado para el Instituto Politécnico Nacional, gerente de mantenimiento de edificios para IBM México, instructor y coordinador del programa técnico de refrigeración y aire acondicionado para la Universidad Autónoma de Guadalajara, asesor e instructor técnico de refrigeración para Danfoss, una compañía danesa de HVAC, y su último puesto, gerente técnico para Latinoamérica por 17 años de Emerson Climate Technologies. Actualmente es el miembro de la ASHRAE y responsable del Comité de Refrigeración. Recibamos por favor al ingeniero Fernando Parra.
Buenas tardes a todos. ¿Me oyen? ¿O prefieren el...? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito, pues cuestiones de refrigeración. Es un tiempo muy cortito para poder hablar de refrigeración. Voy a tratar de una manera, haciéndolo lo más simple, hablar de ello. Como desconozco cuál es el nivel de cada quien, pues hay cosas que están muy elementales quizás para algunos de ustedes y para otros no. Entonces tengo que irme un poco a mediar con eso, ¿verdad? Vamos a tener un par de horas de charla. Vamos a meter 10 minutos de un receso, porque si a ustedes se les olvida, entiende lo que esta cuenta. Entonces cuando la raya se borra, aquí también se borra, ¿sí? Es importante. Y por otra parte, al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Les pido de favor, anoten sus preguntas para que pues, nos vayamos muy objetivos al final, porque creo que también es poquito tiempo, ¿sí? Y bueno, pues si sobre la marcha hay alguna pregunta que sea de veras muy importante hacerle en ese momento, bienvenida. Lo que pasa es que no me quiero distraer mucho en lo que vamos. ¿Sale, vale? Bien. Bueno, antes que nada, una aclaración, porque se vino esta presentación en el formato de Israel. Lo que pasa es que pues ahí también es toda la difusión del conocimiento y la tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. Es la Asociación Americana de Ingenieros de Aire Acondicionado, Refrigeración, Calefacción y anexas, ¿no? Y bueno, su servidor forma parte de ello. Entrando un poquito en materia, vamos a ver así muy superficial conceptos fundamentales: refrigeración, ciclo de refrigeración, los componentes y los accesorios del sistema. Esto lo voy a tocar también levemente, y algo de aplicaciones, ¿sí? Les pediría de favor, pues sus celulares ponerlos en vibrador, y si requieren contestar, que me hagan favor de contestar afuera para no distraernos, porque tenemos el tiempo muy limitado, ¿sí? El punto clave para todos los que nos dedicamos a la refrigeración y aire acondicionado es el calor. Nosotros manejamos calor o frío. Nuestra materia prima es el calor, ¿sí? Pero tu cliente, ¿qué requiere? Tu cliente habla de temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Nada más que aquí es bien importante entender, el calor es energía, ¿sí? La temperatura es una forma de medición, ¿sí? Una medida relativa de la intensidad de calor, principalmente cuando hablamos de transferencias de calor sensible, porque cuando las transferencias son de calor latente, pues ahí no hay cambio de temperatura, el termómetro no nos va a decir mucho. Bien, pero sí tener bien claro, el calor es energía. Sus unidades son la kilocaloría en el sistema métrico, la BTO en el sistema inglés, y en la temperatura, que es una forma de medición, las unidades es el grado centígrado o el grado Fahrenheit. Y me estoy yendo a puras escalas relativas, no absolutas. ¿Sale? Sin embargo, también es importante saber que para mi cliente, el dueño de la tienda o del supermercado, la temperatura es el parámetro para ellos, ¿sí? Del usuario. Otra cosa importantísima que les quiero decir aquí, y es, si quieren anótenlo con mayúsculas, subrayenlo, pero si se lo graban en el corazón y en el cerebro, mejor. Calor y temperatura se parecen, pero no son lo mismo, son diferentes. Uno es energía, es otro una forma de medición. ¿Y por qué les digo esto? Se los dejo para más adelantito para que lo recuerden, y entonces sí se lo van a acabar de grabar. El calor como energía, decimos que es energía en movimiento, ¿sí? Energía desde el punto de vista físico, todo lo que estamos hablando acá. Es energía en movimiento, es todo aquello capaz de producir un trabajo o un efecto. Y está en movimiento en función de la diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Cuando hablo de cuerpos estoy hablando de materia, cuando hablo de materia estoy hablando de sólido, líquido y gaseoso, porque todo eso es materia.
¿sí? ¿Qué otra propiedad importantísima tendrá la materia? Contiene energía. Toda la materia contiene energía, le llamamos energía interna, ¿sí? En forma de calor, ¿sí? Entonces, el calor siempre está fluyendo de un cuerpo a otro en función de la diferencia de temperatura entre un cuerpo y otro. Imagínense que, como un ejemplo, si esto fuera la energía y esta mesa está perfectamente nivelada y yo tiro un chorrito de agua ahí en la mesa, ¿para dónde se va? A ningún lado, ¿verdad? Y se queda. Pero si tantito se desnivela, va a fluir solo por naturaleza hacia el lado más bajo, ¿verdad? Igual es el calor. El calor siempre fluye del cuerpo de más temperatura al de menos temperatura. Para que haya diferencia entre dos cuerpos tiene que haber para que haya transferencia de calor entre dos cuerpos tiene que haber diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no hay flujo de calor, no hay transferencia. Aquí vemos que tenemos dos cuerpos con un diferencial de 20 grados, ¿verdad? Y aquí tenemos otros dos cuerpos con un diferencial de 80 grados. ¿En cuál de los dos creen ustedes que el calor fluye más rápido? En el de mayor diferencial, ¿verdad? Claro, hay otro tipo de cosas implícitas en todo este rollo de la transferencia de calor, porque también tendría que ver con la capacidad que tiene cada tipo de material de absorber o ceder calor, si es un buen conductor, si es un mal conductor, o sea, un aislante. ¿Sale? Entonces, esta es una parte fundamental para todo lo que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿qué es la refrigeración? La refrigeración es el proceso de remover calor, de sacar calor de donde no quiero que haya calor y eliminarlo en otro lado, ¿sí? Este era el refrigerador, pues de algunos de ustedes, de sus tatarabuelitos, de otros que pintan canas ya como el señor, pues digamos que sea de su abuelito, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que eran los refrigeradores? Porque no había refrigeración mecánica. La refrigeración mecánica empezaba pues con las plantas de hielo y todo aquello, ¿no? Pero para lo doméstico, lo que había era este refrigerador, ¿sí? Una caja aislada con sus puertas, sus parrillas para poner sus cosas. Digamos un par de veces por semana, 2, 3 veces le cambiaban una barra de hielo ahí, ¿sí? La barra de hielo sobre una parrilla, abajo de la parrilla de la barra, una charola con una manguerita y vámonos para acá, ¿sale? ¿Qué era? Una hielera, ¿sí? Esos eran los primeros refrigeradores. Ahora, imagínate que en aquellos tiempos, pues la abuelita, la tatarabuelita o la que quieran, se iba al mercado. Yo me acuerdo que antes el mercado no era como los supermercados de ahora. Las señoras iban con su canasta al mercado a comprar sus cosas, ¿sí? Y ahí pues echaban todos los víveres, lo que aguantaba la pobre señora, ¿sí? Y entonces pues todo al refri. ¿A qué temperatura venían todos esos víveres que venían del mercado? Y que eran mercados callejerones. Temperatura ambiente, ¿verdad? ¿Y a qué temperatura estaba el hielo? ¿Perdón? A cero. A cero. ¿Por qué a cero? Porque 0 grados es la temperatura a la que el agua se congela o que el hielo se funde. Es el proceso de fusión o de congelación, ¿sí? Hablando de agua. ¿Bien? ¿Y por qué el termómetro habla de los 100 grados centígrados? Porque es la temperatura a la que el agua hierve a nivel del mar, ¿sí? Entonces, ¿se fijan cómo vamos cachando cosas así rapidón? Ahora bien, este hielo, por más calor que absorba, no va a cambiar de temperatura. Solo va a cambiar de estado, solo se va a derretir. Por eso me gustan a mí los chupirules con sus hielitos, ¿sí? No, pues la neta, si no se me calienta ya no me sabe, ¿sí? Y entonces, fíjense que aquí la gente llegaba, ponía todos sus víveres y los víveres venían a temperatura ambiente y el hielo estaba a 0 grados centígrados. ¿Habría flujo de calor ahí, transferencia de calor de un cuerpo a otro? ¿De dónde a dónde? A ver, pregunta, ¿habría transferencia de calor aquí adentro? Ok,
sí habría transferencia de calor. ¿Entre qué y qué? Entre los productos y el hielo, ¿verdad? ¿De dónde a dónde fluye el calor? De los productos que vienen a temperatura ambiente hacia el hielo, ¿correcto? Ahora fíjense aquí una cosa interesantísima. Todos los víveres, todos los alimentos están cediendo su calor al hielo por efecto de la diferencia de temperatura. Nada más que los alimentos ceden su calor de manera sensible en virtud de que va a descender la temperatura, va a haber un cambio de temperatura en los alimentos, ¿sale? Pero esa misma cantidad de calor sensible que está perdiendo los alimentos, el hielo lo está absorbiendo de manera latente, en forma de calor latente. ¿Por qué? Porque está tomando ese calor para cambiar de estado, no para cambiar de temperatura. ¿Sale? Pregunta, ¿esto es antiguo o es actual? Es lo mismo, pues que ustedes no son cheleros. Y no llevan al fútbol y al día de campo y con los amigos las hieleras. Si la hielera estás abre y abre y abre, le vas a tener que estar metiendo bolsas de hielo, pues se derrite rápido, ¿no? Pero si la hielera se quedó cerrada, el hielo ahí está. Nomás se enfriaron las cervezas. ¿Hasta qué temperatura se podrán enfriar las cervezas o hasta qué temperatura se podrán enfriar esos alimentos? Hasta cero, ¿sí? Porque cuando llega a cero ya no hay transferencia de calor, ¿correcto? Ahí nada más se mantiene. Si la puerta está cerrada, sin problema. ¿Ok? Bien. Pues estos eran los refris antiguos. En la actualidad, pues tenemos la refrigeración mecánica. El principio de transferencia... Ay, perdón, es que esta cosa se me va la onda. El principio de transferencia de calor es el mismo. El calor fluye siempre del lado del cuerpo de más temperatura al de menos temperatura. ¿Pero qué es lo que fluye? Calor. Lo que fluye es calor, ¿sale? Entonces, a ver, no, aquí no se trata de ventanear a nadie, sino nada más de darme una idea. ¿Quiénes ya trabajan la refrigeración en lo poquito o en lo mucho? Levanten su mano. Ok, los demás están más o menos aprendiéndole, ¿sale? Este es un sistema de refrigeración, ¿sí? Y allá adentro del refri lo que yo quiero es que el sistema de refrigeración absorba calor, ¿sí? Pero ¿a través de qué lo hace? De un proceso de evaporación, ¿sí? ¿A qué temperatura se evapora el agua? Estoy poniendo a nivel del mar todo para no hacernos bolas. A 100 grados. ¿Me podría servir como un refrigerante? No, porque pues, sus temperaturas son muy altas, el rollo es al revés, ¿no? Pero ¿qué pasa con los refrigerantes? Los refrigerantes son fluidos muy volátiles que tienen temperaturas de evaporación muy por abajo de los 0 grados centígrados. Entonces, cada que se evapora y tiene que absorber calor, ¿sí? De donde lo agarre, pues entonces lo que esté alrededor de ese refrigerante que se va a evaporar, pues pierde su calor y se enfría, se refrigera, ¿sale? Bien. Esto es importante. El secreto de la refrigeración es el aprovechamiento de los cambios de estado del refrigerante en el sistema. Ok, un sistema de refrigeración tiene 4 componentes básicos sin los cuales no funciona. Si el refri de tu casa, el refri del supermercado, el refri de la carnicería, el que quieras, funciona con un sistema de refrigeración que debe tener estos 4 componentes básicos. Son 2 intercambiadores de calor, este azul y este rojo. Este se llama evaporador, este se llama condensador. Un compresor, que es la bomba, es el corazón del sistema, ¿sí? Y una válvula termostática de expansión que hace un efecto contrario al del compresor, ¿sí? Adelantando un poquito las cosas,
Los líquidos para evaporarse necesitan calor, pero la temperatura a la que hierve un líquido depende de la presión. Un fluido, un líquido, agua o lo que sea, sujeto a mayores presiones, hierve a más temperatura. Sujeto a muy bajas presiones, ese fluido hierve a muy baja temperatura. ¿Sale? Entonces, si yo tengo aquí un refrigerante líquido de muy alta presión y lo pongo en baja presión, este se va a tratar de evaporar, ¿sí? Pero para evaporarse tiene que robar calor de algún lado. Como aquí cayó mucho la presión, el refrigerante solo se puede evaporar a muy baja temperatura. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de estos componentes, ¿sí? Este que es el evaporador, es el que está siempre adentro del refri. A ver, se las pongo facilita. Si tú le preguntas a tu chavo, ¿para qué sirve el refri? Y se está refiriendo al evaporador, que es lo que está dentro del refri. ¿Para qué sirve? Para enfriar. Facilito. ¿Sí? El evaporador sirve para enfriar. Ahora sí, ¿cómo? Bueno, primero que nada, el evaporador sirve para enfriar. Absorbe calor. El condensador sirve para desechar el calor que el refrigerante recogió adentro del evaporador y otro calorcillo más que se genera aquí en el compresor. ¿Sale? O sea, que todo ese calor que el refrigerante recogió de la carga térmica aquí y en el compresor, lo voy a desechar al exterior aquí en el condensador. ¿Sí? ¿Cuál es la función del compresor? Es bombear el refrigerante. Me voy a ir un poquito más técnico, ¿sale? Me voy a ir un poquito más técnico. La función del evaporador es, ya dijimos enfriar, es absorber calor. ¿Cómo? Mediante la evaporación de un líquido a muy baja temperatura para que pueda absorber calor. ¿Sí? Si tú quieres evaporar agua, ¿qué le tienes que dar? Calor, lo pones en la estufa, ¿verdad? Claro, el agua tiene una temperatura de evaporación muy alta. Es al revés que el refrigerante. ¿Sí? Si aquí la función fue absorber calor mediante la evaporación de un líquido a muy baja presión, para que esté a baja temperatura y pueda absorber calor, ese calor se lo trajo el refrigerante y lo vamos a desechar acá. ¿Sí? Técnicamente, ¿cuál es la función del condensador? Disipar el calor que el refrigerante recogió en el sistema mediante la condensación de un gas, un vapor, a alta temperatura. O sea que ahora el cambio de estado está haciendo a temperaturas altas, más alta que la temperatura ambiente. Y si el refrigerante que viene aquí en forma de gas está a una temperatura mucho más alta que la temperatura ambiente, ¿hacia dónde fluye el calor? ¿Hacia el ambiente o hacia el refrigerante? Hacia el ambiente. Claro que le doy su ayudada, ¿verdad? Con el ventilador, con las aletas, todo eso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál es la función del compresor? La función del compresor, si aquí el refrigerante entró a muy baja presión y por la baja presión las moléculas trataron de expandirse en el proceso de evaporación y cargarse de calor, ¿sí? El compresor lo que va a hacer es succionar el gas por aquí, lo comprime y al comprimir lo que se eleva, la presión, y junto con la presión, ¿quién cree que más se eleva? La temperatura del refrigerante. Entonces es elevar la presión y la temperatura del refrigerante en estado de ¿qué? De gas. ¿Sí? El líquido no lo puede comprimir el compresor. ¿Sí? En estado de gas. ¿Sí? Y lo bombea. ¿Sale? Entonces aquí entra baja presión y baja temperatura, aquí sale alta presión y alta temperatura. ¿Ok? Ahora bien, el refrigerante aquí lo condensamos, el gas lo hicimos líquido y el líquido cayó en un tanque recibidor. En ese tanque recibidor
Aquí vemos el líquido, aquí vemos el gas. Y ese líquido a alta presión y alta temperatura lo vamos a mandar a la válvula termostática de expansión. ¿Cuál es la función de la válvula termostática de expansión? Bajar la presión y la temperatura ¿de quién? Del líquido. Vamos a quitarnos esa palabrita de gas de aquí para siempre. Voy a comprar gas. Ya, de aquí para adelante ya no vamos a comprar gas, vamos a comprar refrigerante, ¿les parece? ¿Por qué? Porque el refrigerante tú lo estás trabajando y lo puedes tener en forma de gas o de líquido según lo requieras. ¿Sale? Ok, entonces para no confundirnos, ahora vamos a hablar de refrigerante. La función de la válvula de expansión termostática, la primera función es reducir la presión y la temperatura del refrigerante en estado líquido. ¿Sí? Ahora, ahí les va algo para que me digan si es fácil o difícil. La función del evaporador es absorber calor. La función del condensador es disipar calor. La función del evaporador es absorber calor mediante la evaporación de un fluido a muy baja, de un refrigerante a muy baja presión, ¿verdad? Para que pueda evaporarse a baja temperatura y absorba calor. ¿Y cuál es la función del condensador? Pues ya dijimos, desechar el calor mediante la condensación, que es lo contrario de la evaporación, ¿sí? La condensación de un gas a alta temperatura y alta presión, ¿sí? Para que pueda desechar el calor y pueda condensarse, hacerse líquido. Ahora, esto es exactamente lo contrario de esto, ¿se fijaron? Facilito. Nada más es este contrario de este. La función del compresor es elevar la presión y la temperatura mediante el proceso de compresión, ¿de acuerdo? Elevar la presión y la temperatura del refrigerante en estado gas, ¿sí? La función de la válvula de expansión es reducir la presión y la temperatura del en estado líquido. Ok, para efecto teórico entra líquido, sale líquido. Para efecto real entra líquido y sale casi todo líquido con un poquitito de gas. ¿Sí? Ya les explicaré más adelante por qué sale ese gas. Bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sale? Yo amo a los compresores. No, es el corazón del sistema. ¿Sí? O sea, es la bomba. Yo te pregunto, ¿tú traes bomba? ¿Traes lado de alta? ¿Traes o no traes lado de alta? ¿Cuáles son? Las arterias. ¿Traes lado de baja? ¿Cuáles son? Las venas. ¿Traes intercambio de calor? ¡Puf! Bueno, y depende a qué horas, ¿eh? Sí. Bueno, luego hablamos más de eso. No de ese calor, sino porque si no me voy muy largo con esas ondas. Una válvula termostática de expansión seccionada. A ver si da tiempo de explicárselos luego con un poco más de detalle. Este es el puerto de la válvula propiamente. Es la entrada de refrigerante en estado líquido a alta presión y la salida de refrigerante en estado líquido a baja presión. ¿Por qué pasa de alta presión a baja presión? Pues porque aquí le estás ofreciendo una enorme resistencia al flujo. Y si le ofreces una enorme resistencia al flujo, la presión va a caer. Pero aún así que le ofrezcas la resistencia al flujo, esto está perfectamente diseñado y calculado, porque no nada más es la caída de presión, sino que te dé la capacidad de flujo que necesitas de refrigerante líquido al sistema para que te dé la capacidad que requieres. ¿Sí? Bueno, el sistema de refrigeración, para todos los técnicos de refrigeración, no sé si han oído hablar, oye, tengo tanta presión de alta o tanta de baja, ¿no? Podríamos decir, tengo tanta presión de condensación o tanta presión de succión, ¿no les parece? Sin embargo, el sistema de refrigeración está dividido en dos partes, el lado de baja y el lado de alta. Todo el lado azul, a partir del plato de válvulas del compresor y del puerto de la válvula de expansión,
Todo el lado azul es el lado frío del sistema, el lado de baja presión y de baja temperatura. Todo el lado rojo es el lado caliente del sistema, el lado de alta presión y de alta temperatura. ¿Sale? Los colores oscuros me indican que el refrigerante está en estado líquido, ahí se va evaporando hasta que ya se va evaporando y ya todo es gas. Claro, esto debe ser paulatino, ¿no? Aquí totalmente líquido, aquí pues líquido y vapor y aquí puro vapor. ¿Me siguen? Igual en el lado rojo, los colores claros son vapor y los colores oscuros son líquido. ¿Ok? El refrigerante. Adentro del sistema de refrigeración solo deben existir dos cosas y nada más que esas dos cosas. Refrigerante y aceite. El refrigerante transporta el calor en el sistema mediante sus cambios, su aprovechamiento de cambios de estado. Acá se evapora, acá se condensa, acá se evapora, acá se condensa. ¿Ok? Esa es su función. Y la función del aceite pues es lubricar el compresor así en primer término. ¿Sí? Cumple con todas esas funciones, no se las voy a explicar ahorita, nada más esta sí les digo, limpiar. ¿Por qué limpiar? Porque los contaminantes del sistema de refrigeración son tremendamente dañinos, matan al sistema. En un sistema de refrigeración solo debe haber refrigerante y aceite puros, limpio, nada más, sin impurezas. Todo lo demás es un contaminante que ya les dije, le va a hacer un daño enorme al sistema. Sin embargo, los contaminantes del sistema acaban acumulándose en el aceite. ¿Sí? Por eso también sirve para recolectar toda esa contaminación. También anda la contaminación en el sistema, pero donde más se queda es en el aceite. En cuanto a aceites, tenemos pues los aceites tradicionales, que son los minerales, el alquil benceno, pero luego viene el aceite poliolester, ¿sí? Porque el aceite poliolester es para trabajar con los refrigerantes sin cloro. Ese es otro tema, los refrigerantes y los aceites, pero bueno, a grandes rasgos. Ok, todo proceso de evaporación implica una absorción de calor. Si yo quiero evaporar agua, ¿qué le tengo que dar? Calor, ¿verdad? A nivel del mar hierve a 100 grados el agua. Le doy calor, lo subo de la temperatura ambiente hasta su temperatura de ebullición, que son 100 grados, ¿sí? Y le sigo dando calor y cuando tocó 100 grados, ya no sube la temperatura. Y ahí le voy a dar tremendas cantidades de calor para evaporar toda esta agua sin cambio de temperatura. ¿Sí? Aquí estos paisanos se están calentando agua para un cafecito. Asumiendo su rollo, pues calientan y hierven su agua a 100 grados porque están a nivel del mar, ¿verdad? Le dieron calor. Vuelvo a decir, todo proceso de evaporación implica una absorción de calor. Ahora tú eres uno de esos señores. Te metiste al mar a echar tu chapuzón. Saliste del mar. Aunque estés en el calor y en la costa, sales del mar y sopla tantito el aire, ¿qué sientes? ¿Y por qué sientes frío? Ahí te va. El aire que está aquí, quizás está a 50% de humedad relativa, ¿sí? Quizás en la costa está a 70-80% de humedad relativa. El aire, mientras más seco, tiene más capacidad de jalar agua y humedecerse de donde la quiera agarrar, ¿sale? Pero en la costa no está 100% y todavía tiene alguna capacidad de absorber humedad evaporándola de donde la agarre, ¿sí? Tú sales del mar en una superficie sobre tu cuerpo toda mojada. Pasa una corriente de aire que todavía tiene mucha avidez de evaporar agua para seguirse humedeciendo, te evapora esa agua y ¿tú qué sientes? Frío. ¿Por qué? Porque todo proceso de evaporación implica una absorción de calor. Esa agua para evaporarse necesitó robarle el calor a alguien. ¿Y quién fue el alguien a quien le robó el calor? A nosotros. Por eso sentimos frío, ¿sí?
Bueno, cuando le das calor o le retiras calor a una sustancia, solo van a pasar dos cosas. O cambia su temperatura o cambia de estado, pero no las dos al mismo tiempo, una a la vez. ¿Sí? Entonces, si estamos a nivel del mar, y ahí en el bungalito donde estoy, pongo un pocillo de agua en la estufa, 1 litro de agua, 1 kilogramo de agua, ¿sí? Lo pongo en la estufa y soy tan curioso que todavía le clavo un termómetro ahí. Prendo la estufa, ¿qué le estoy suministrando? Calor, ¿verdad? ¿Y qué observo? Un incremento de temperatura. ¿Sale, vale? Apago la estufa. Ahora esta agua tiene una temperatura más alta que el medio ambiente, ¿verdad? Si apagué la estufa, ahora el calor va a fluir solito del agua al medio ambiente, ¿ok? ¿Y qué observo? Una disminución de temperatura, ¿sí? Bueno, pero como soy medio necioles, vuelvo a prender la estufa. Tomé agua de la llave, agua ambiente, ¿sí? O sea que lo primero que observo es un incremento de temperatura, ¿sale? Pero va a llegar un momento en que voy a alcanzar ¿qué? El punto de ebullición. A nivel del mar, 100 grados. Aquí en Guadalajara, 95. En la Ciudad de México, 92. ¿Sí? Y luego ahorita me dicen ustedes por qué. Pero a nivel del mar, a 100 grados. Ahora les voy a cambiar un poquito la pichada. Mira, vamos a asumir, esto es materia, está compuesta de moléculas, ¿sí? Las moléculas, yo les decía que la materia contiene energía. En los sólidos, las moléculas se mantienen siempre en estado de movimiento, pero apenas en un estado de vibración, ¿sí? Pero en los líquidos, las moléculas están libres, sueltas, es un fluido, ¿sí? Las moléculas viajan con velocidad en función de la cantidad de energía que tengan, de la cantidad de energía interna, energía calorífica. A mayor contenido de energía calorífica, las moléculas viajan con más velocidad, ¿sí? A menor contenido viajan con menos velocidad. Pero ¿qué crees? Que como las moléculas están todas juntitas, compactadas, confinadas, las moléculas están chocando unas contra otras permanentemente y se están haciendo presión, ¿sí? O sea que podríamos decir que adentro del seno del agua hay una presión molecular. Y aquí en este sistema abierto, cuando yo tomé agua de la llave, las moléculas tenían una presión de este tamaño. Conforme fui suministrando energía, estas moléculas se movieron a más velocidad, chocaron más entre sí, se fueron haciendo más presión, la presión fue subiendo y yo la registraba como un incremento de temperatura. ¿Me voy dando a entender? Si no, díganme para buscarle otro. Y esto se registra como cambios de temperatura. Al momento en que la presión interna molecular de esta agua se iguala con la presión externa, que es la presión de la atmósfera, he alcanzado el punto de ebullición, el punto de vaporización. En ese momento, por más que le dé calor, energía al agua, esa energía las moléculas ya no las van a tomar para incrementar su velocidad. Ya las moléculas no van a tomar, digamos, la energía para incrementar su velocidad molecular, sino que ya tienen el suficiente potencial para salir disparadas al ambiente en forma de vapor. Entonces, como ahora estamos en cambio de estado, ya no hay cambio de temperatura. Y toda la energía que yo le siga dando a esta agua, ya lo va a tomar el agua como una cantidad de calor latente que solo está permitiendo para que cambie de estado y no cambie de temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Otra cosa, imagínate que a nivel del mar la presión atmosférica es de este tamaño, ¿sí? Y el agua hierve a 100 grados.
Pero en la Ciudad de México la presión atmosférica es de este tamaño. ¿A qué temperatura hierve el agua? A una temperatura menor. ¿Por qué? Porque cuando esta presión molecular alcance este tamaño, empieza el proceso, el agua está hirviendo. ¿Sí? O sea que en México el agua hierve a menos temperatura porque está a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 1.500 y feria. ¿Sí? Entonces las presiones son diferentes. ¿Esto qué me indica? Que la temperatura a la que hierve un líquido depende ¿de qué? De la presión. ¿Sí? Allá en la Ciudad de México el agua hierve a 92 grados. O sea que los frijolitos se van a cocer más lentamente que en Acapulco, que hierve a 100 grados, ¿verdad? Pero como dijo mi abuelita, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, ¿sí? Entonces dijo, yo los voy a cocer a una temperatura más alta que 100 grados para que se me cuezan más rápido. ¿Se puede o no se puede? ¿Y en tu casa no cuecen los frijoles más rápido? Digo, porque en la mía sí. Claro, métele la olla de presión, se presuriza internamente y entonces la temperatura de ebullición del agua es más alta y los frijoles se cuecen más rápido. ¿Sí? Cuando la presión interna del líquido se iguala con la presión externa, se alcanza el punto de ebullición. ¿Sí? Presión y temperatura permanecen constantes. Esto es lo que está pasando dentro del evaporador. Nada más que no estás trabajando con agua. Estás trabajando con un refrigerante que hierve a temperaturas bajísimas. ¿Sí? Ahí no necesitas tú darle el calor se lo toma solo de donde lo agarre. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar 10 minutitos, por favor, justitos, para que la raya se forme y seguimos.